un honor que los neurólogos sigan confiando en nuestro equipo, un equipo que tenemos muchísima ilusión, y va a haber una parte que va a ser la continuidad de todas las acciones que hemos estado haciendo durante los 2 últimos años y otras también que estamos pensando de futuro. Dentro de lo que es la continuidad, una de las que nos parece fundamentales es el 5.º año en neurología. Llevamos más de 20 años pidiéndolo. Tenemos un plan formativo específico que presentamos ya hace años al Ministerio y que esperamos que en los próximos años consigamos este 5.º año, que es necesario porque nuestra especialidad ha crecido tanto y es tan compleja que es muy difícil en 4 años ser capaces de controlar todos los nuevos avances que tenemos dentro de la neurología. Otro de los elementos que nos parece absolutamente fundamental es la dimensión de la mujer en neurología. Las enfermedades neurológicas afectan desde la infancia hasta las últimas partes de la vida, es decir, prácticamente cogen al ser humano en todas sus fases. Y en la mujer todos sabemos que hay una serie de aspectos que son especialmente importantes, como puede ser la época de la adolescencia, como puede ser el embarazo, la época de la perimenopausia, y ahí tenemos que poner el foco dentro de lo que es la neurología, porque realmente si no lo ponemos vamos a tratar exactamente igual a la persona durante todas estas fases y es distinto. Es decir, el deseo de gestación de una mujer es muy importante y los fármacos, por ejemplo, que podemos poner para la migraña, que es la primera causa de discapacidad en las mujeres menores de 50 años, pues le pueden afectar directamente en la toma de decisiones. Esto es otro de los elementos que nos parece que es muy importante. Y otro de los que seguimos y que vamos a tener una continuidad es los aspectos de docencia. No solamente la docencia con respecto a los residentes y a los neurólogos formados, que la Sociedad Española de Neurología desde hace muchísimos años está haciendo una labor, yo creo que excelente, sino también en la universidad. Creemos que nuestra especialidad es una especialidad especial donde la semiología, la manera de explorar es distinta, la manera de interpretarlo también, y con el crecimiento de los tratamientos avanzados es muy complicado que alguien que no sea neurólogo sea capaz de entender la especialidad y por lo tanto consideramos que es absolutamente fundamental que la asignatura de neurología, pero también la que corresponde a la patología general, sea dada por neurólogos. Esto tendremos continuidad, pero somos muy ambiciosos. Nosotros creemos que tenemos que cambiar la sociedad, que actualmente la prevención es absolutamente básica. El 43% de la población mundial, es decir, de los que nos escuchan prácticamente la mitad, padece una enfermedad neurológica. Son cifras sorprendentes, pero son cifras del Lancet Neurology, de un artículo realmente excepcional, y por lo tanto yo creo que tenemos que tener claro que tenemos que prevenir las enfermedades, si no nuestro sistema sanitario no va a ser capaz de dar respuesta a los nuevos tratamientos del Alzheimer, los tratamientos que van a venir, por ejemplo, para la atrofia multisistema o el tratamiento de la migraña. Por lo tanto, la prevención es fundamental y de ahí que lo que sería la línea del Brain Health, de la salud cerebral, que hemos editado un libro recientemente, es uno de los elementos fundamentales y la divulgación para la población general es una de las bases que vamos a tener durante estos años. También otro de los aspectos que nos parece fundamental, por 3 motivos, es la investigación. Sin investigación no vamos a avanzar y tenemos que estar muy contentos porque en neurología España es uno de los países que más publica. Pero tenemos que entender que las nuevas generaciones necesitan poco a poco aprender cómo se investiga y formar parte de estos grupos de investigación. Y por lo tanto creemos que vamos a generar una estructura a raíz de becas y en colaboraciones, por ejemplo, con la Fundación Pascual Maragall, que hace poco firmamos ya un acuerdo para promocionar la investigación dentro de neurología dirigido especialmente a las personas más jóvenes, para que cojan el relevo de las personas mayores y mantener la investigación. La investigación, aparte de ayudarnos a avanzar, también nos va a hacer a fidelizar a estos jóvenes dentro de la neurología y que vean que aparte de la asistencia dentro de nuestra especialidad es tan maravillosa que podemos hacer docencia, que podemos hacer divulgación y también podemos hacer investigación. Y también ser capaces de hacer esta investigación y, como comentaba antes, divulgarla para que realmente las personas de nuestro país entiendan que nuestra neurología está avanzando y que formamos parte de esos países que queremos que cambie totalmente el panorama. Otro de los elementos que nos parece muy importante y que por eso tenemos una vicepresidencia específica son todos los temas de la nueva tecnología. Es verdad que hay otras especialidades donde la inteligencia artificial se aplica con mucha facilidad porque quizá no tiene la complejidad que tiene la neurología. Analizar a veces un trazado de un electroencefalograma o analizar imágenes de radiología es muy complejo, pero se adapta mucho más a la inteligencia artificial. Sin embargo, el análisis de la patología neurológica es mucho más compleja y creemos que quizá, a diferencia de otras especialidades, en neurología sí que tiene que ser liderada por los neurólogos y de allí que tengamos una vicepresidencia específica y que estamos llegando a acuerdos, incluso dar avales
tecnológicos a las empresas para que entiendan que realmente lo que se están planteando puede tener una aplicabilidad y que colaboren directamente con nosotros para ver realmente el fin último de todas las nuevas tecnologías. Y me podría tirar así horas y horas hablando porque tenemos un equipo maravilloso y todos ellos tienen ideas buenísimas, como por ejemplo plantear un congreso para residentes donde les enseñamos aspectos distintos a lo que es la práctica clínica, o incluso plantearnos la neurocooperación, ¿no? Que tenemos un grupo muy fuerte, y seguir luchando también por ayudar a los países que no han tenido la suerte de tener quizá los medios que tenemos en España dentro de la sanidad, que la verdad, aunque no nos demos cuenta, somos uno de los países más afortunados del mundo. Realmente cuando vemos la asistencia, que es quizá el pilar fundamental dentro de lo que es la neurología y la sanidad, tenemos que analizar la situación actual porque el mundo está cambiando. Es decir, no es que hacen falta neurólogos, sino el motivo por el cual necesitamos neurólogos. O incluso cambiar la manera de atender a los pacientes. Entonces, primero, la sociedad está cambiando, estamos en un cambio de ciclo, es evidente, las generaciones cada vez son más cortas, como suele ocurrir en los cambios de ciclo, y las necesidades de la población actualmente son distintas a las de hace 20 años. Ahora mismo todo el mundo necesita tener una calidad de vida buena y estar cognitivamente y físicamente bien. De hecho, muchas veces cuando estoy con los amigos les pongo un ejemplo. Es decir, cuando yo era joven, iba a casa de mi abuela, prácticamente te sentabas en un sillón y te traían en una bandejita un café con unas galletas, estabas con tu abuela y luego te ibas a tu casa. Ahora mismo lo que llamamos abuelas son personas que van a recoger a los niños, se encargan de ellos y tienen que estar muy bien cognitivamente y físicamente porque tienen una labor fundamental dentro de la sociedad. Esto lo podemos aplicar en todos los ámbitos. Todos necesitamos estar bien, trabajamos muchísimas horas y tienes que estar al 100%. Por lo tanto, hay una demanda mucho mayor de asistencia, no solamente en neurología, sino prácticamente en todas las especialidades. En neurología quizá más porque es la primera causa de discapacidad y por lo tanto, pues al final esto hace que las consultas de neurología sean mucho más frecuentes y aumenten las listas de espera, lo cual hace que necesitemos más neurólogos. Pero conjuntamente con este cambio en la sociedad, que ha hecho que la demanda de la asistencia neurológica sea mucho mayor, viene otro cambio, y es que actualmente, en los últimos años, la neurología, prácticamente con la oncología, son las dos especialidades que más han evolucionado y que más tratamientos tenemos. Estos tratamientos, además, son tratamientos muy específicos, tratamientos dirigidos a pacientes muy concretos, que es muy difícil a veces hacerlo en consultas de neurología general, sino que son tratamientos avanzados que necesitan unidades específicas. ¿Esto qué nos hace? Que por un lado necesitamos más neurólogos para ver a la población general, pero además necesitamos neurólogos muy especializados que sean capaces de dar respuesta de una manera con equidad, de una manera homogénea en todo nuestro país. Lo cual ha generado que haya un déficit de neurólogos en los hospitales más pequeños. ¿Por qué? Porque son absorbidos la mayoría de los neurólogos por estas unidades específicas. Y generamos una inequidad. La persona que le corresponde a un hospital grande no solamente le pueden atender más fácil, sino que además va a tener la oportunidad de alcanzar estos tratamientos específicos de una manera mucho más rápida, mientras las personas que les tocan a lo mejor un hospital más pequeño a veces tienen dificultades incluso para tener una atención neurológica. Una vez analizado el problema, que es un problema realmente importante, tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiarlo y dar una respuesta. Esta respuesta tiene que ser, evidentemente, también aumentar el número de neurólogos, pero también cambiar un poco el sistema. Y hace poco me decías, oye, ¿cuál es tu plan? Dice, el 5.º año. Y esto lo digo claramente, el 5.º año de especialidad en neurología, que es algo necesario, también es un año sin neurólogos. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro y vertebrar bien todo nuestro sistema y ser capaces de armonizar un 5.º año de neurología, que es absolutamente necesario, una asistencia adecuada en neurología general y además dar la oportunidad que prácticamente en todas las comunidades autónomas o provincias, porque fijaos que hay comunidades autónomas en nuestro país, como Andalucía, como Castilla y León o Castilla-La Mancha, que tenemos que hablar de provincias, porque son tan extensas que una persona a lo mejor se tiene que desplazar 300 kilómetros para poder asistir a un hospital de primer nivel. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de vertebrarlo y estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en neurología general con un plan específico y las necesidades también en todas las comunidades autónomas de unidades de asistencia especializada para poder dar respuesta a todas las necesidades de las personas que padecen enfermedades neurológicas. Sí, la neurología, gracias a los grandes avances y a la investigación que ocurrieron a finales del siglo pasado, se ha revolucionado totalmente. Es una especialidad brutal. O sea, es emocionante ser neurólogo, ¿eh? Ya lo era cuando yo empecé la residencia por el método clínico y la posibilidad de ayudar a las personas, pero es que ahora mismo le estamos dando una respuesta terapéutica prácticamente en casi todas las subespecialidades de la neurología la podemos dar.
Quizá lo más llamativo por el impacto social que tiene y por los medios de comunicación han sido los dos nuevos tratamientos, el donanemab y el lecanemab, que vienen para modificar en un pequeño porcentaje y en pacientes muy seleccionados una enfermedad tan grave, tan destructiva como es la enfermedad de Alzheimer, que si nos fijamos, la primera causa de fallecimiento en nuestro país de las mujeres está entre el ictus y el Alzheimer. Esta es la realidad, son el primero y lo segundo prácticamente en todos los estudios, en todos los registros. Nos fijamos el impacto que tiene realmente esta enfermedad en las familias y es la primera vez que vamos a poder modificarla gracias a estos tratamientos que son terapia amiloide, que van contra esta proteína. Pero es que ha cambiado mucho más en otras especialidades. Por ejemplo, si hablamos de la migraña, que es la primera causa de discapacidad de las mujeres menores de 50 años en el mundo, es que cambia totalmente la enfermedad. Ahora mismo tenemos unos tratamientos que podríamos decir que son específicos y que en un futuro pueden ser personalizados, además con el avance en los biomarcadores. Y hace poco en una reunión estuvimos viendo todo lo que viene y realmente hay muchísimos ensayos en migraña y es posible que en los próximos años podamos casi elegir el fármaco dependiendo del perfil y del momento de cada persona. Pero si seguimos mirando aquí, vienen unos tratamientos también para la epilepsia, tratamientos avanzados para la enfermedad de Parkinson, inmunoterapia para parkinsonismos atípicos, que son también enfermedades muy discapacitantes. La ELA, ya gracias a la genética, tenemos nuevos tratamientos y estamos seleccionando a los pacientes. El otro día veíamos fármacos también en una reunión que podrían ser útiles para el daño medular. El ictus ha cambiado totalmente, pero puede que vengan neuroprotectores y, vamos, prácticamente hay ensayos clínicos en todos los aspectos de la neurología. ¿Qué decir de la esclerosis múltiple, que ha cambiado totalmente en los últimos años? Realmente estamos en un momento único en el que podremos dar respuesta a muchísimos pacientes y tenemos que estar preparados desde el punto de vista asistencial y también desde el punto de vista de divulgación, para que las personas tengan acceso a los fármacos y sepan que su enfermedad a día de hoy se puede tratar. Es absolutamente fundamental porque la asistencia a los pacientes con enfermedad de Alzheimer y con deterioro cognitivo va a cambiar. Desde el momento que hay un fármaco que puede ser modificador de la enfermedad, tenemos que vertebrar prácticamente todo el sistema sanitario, empezando por atención primaria y siguiendo por especializada, para poder dar respuesta no solamente a los pacientes que van a recibir el tratamiento, sino a la demanda que va a haber de asistencia por las personas que tienen fallos de memoria y tienen miedo de tener una enfermedad de Alzheimer. Y saber en qué punto tenemos que poner los marcadores, por ejemplo, sanguíneos, para no hacerlo de manera indiscriminada y seleccionar muy bien a los pacientes. También qué parte tiene que atenderse directamente en atención primaria, qué parte tiene que atenderse en neurología general o qué parte tiene que ir directamente a las unidades, qué hospitales están capacitados para poner los tratamientos, porque hay que hacer resonancias magnéticas periódicas. Es decir, realmente va a haber un cambio, lo cual nos va a venir bien, porque aunque nos va a hacer trabajar muchísimo, ya nos lo ha hecho, es decir, ya estamos trabajando, pero nos va a ayudar probablemente para todo lo que viene en un futuro tener un modelo que se pueda aplicar a otras subespecialidades dentro de la neurología. Sí, realmente el que vengan nuevos tratamientos siempre son noticias excelentes, pero tenemos que entender que el sistema tiene que ser sostenible. Pero si analizamos detalladamente, en neurología, las enfermedades neurológicas causan tanta discapacidad que el hecho de permitir a una persona, por ejemplo, con 30 días al mes de dolor de cabeza, que tenga 4 días al mes y pueda ir a trabajar, se suple totalmente el gasto sanitario con el beneficio que supone el incorporar a esa persona a una vida normal. Si miramos a cualquier persona que conocemos nosotros, mayor, que tiene una enfermedad de Alzheimer, y vemos toda la evolución, lo que necesita 2 cuidadoras, luego ir a una residencia, el hecho de tener fármacos que modifican la enfermedad son súper rentables, porque van a disminuir la necesidad de tener a veces asistencia o fármacos para controlar los elementos. La neurología es una especialidad tan especial que produce tanta discapacidad, que son las primeras causas de discapacidad prácticamente en nuestro país, que el hecho de tener fármacos lo que va a hacer es justo lo contrario. Es decir, va a hacer mucho más sostenible lo que es el país. Otra cosa es el sistema sanitario. Si miramos al sistema sanitario, tenemos que ser inteligentes. El problema que tenemos muchas veces es que, tal y como está establecido nuestro sistema, las medidas se toman a corto plazo. Y yo creo que deberíamos hacer todos, es decir, los políticos, los partidos políticos, que son personas y que tienen que ver el mundo, los medios de comunicación, los médicos, tenemos que mirar al futuro y tenemos que hacer un plan de prevención de enfermedades neurológicas, porque el mejor ictus que hay es el que no ha dado. La mejor demencia es la que no ha tenido la persona. Y si somos capaces de cambiarlo y realmente transmitir que son medidas sencillas para la población, para prevenir, podríamos prevenir el 80-90% de los ictus, la primera causa de mortalidad en las mujeres, o prevenir el 30-40% de las demencias. Estas cifras son reales
y son posibles, pero tenemos que ponernos todos de acuerdo y cambiar una serie de hábitos en la población que además son divertidos y son buenos para ellos. Realmente cuando una especialidad crece tanto es muy difícil que el sistema sea capaz de adaptarse de una manera armónica a ese crecimiento. Es decir, para nosotros los médicos es muy fácil a veces criticar la inequidad que existe y que es brutal en nuestro país con respecto a la asistencia a los enfermos neurológicos, las personas que padecen nuestras enfermedades, pero tiene una explicación. Hemos crecido tanto en tan poco tiempo que muchas veces las consejerías no son conscientes realmente de las necesidades y el cambio que hay. En nuestro país en neurología hay una inequidad brutal y tenemos que luchar para que exista una equidad porque es uno de los principios fundamentales del sistema público de salud. Como conocemos el problema, tenemos que ayudarles. Y tenemos que ayudarles haciendo un mapa realmente de las unidades y que por lo menos ellos sepan que en determinadas comunidades autónomas a lo mejor no hay unidades de cefaleas, o no tienen una unidad de neuromuscular, o no están preparados para los tratamientos del Alzheimer, o no tratan la esclerosis múltiple igual que la comunidad que está al lado. Por ejemplo, en los tratamientos de la migraña hay unas diferencias brutales que muchas veces las asociaciones de pacientes nosotros dicen que reciben el tratamiento dependiendo de su código postal. Esto realmente es muy duro cuando lo escuchas tú, realmente como presidente de la Sociedad Española de Neurología. Es muy duro que te lo digan las asociaciones de pacientes. Me imagino lo duro y frustrante que tiene que ser para las consejerías de salud saber que esto pasa en nuestro país. Y nosotros estamos aquí no para criticar, porque entendemos que esto puede pasar por el crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Estamos para ayudarles, darles los datos y si necesitan que les expliquemos cómo se ha hecho en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Andalucía tiene un plan nacional de la migraña, o en Barcelona ya tiene estructurado la asistencia del Alzheimer, coger estos ejemplos y poder trasladarlos a todas las comunidades autónomas. Ahora mismo en neurología la investigación es brutal. Cuando ves el portfolio de la mayoría de las empresas que están haciendo investigación en fármacos o en nuevas tecnologías, ves que la máxima inversión es en sistema nervioso central. Y esto se debe a que gracias a los avances somos capaces de generar fármacos para enfermedades altamente discapacitantes. Tenemos una línea muy clara que es la de la inmunoterapia, que ha revolucionado totalmente muchas enfermedades, como comentábamos antes la enfermedad de Alzheimer, donde hay ensayos clínicos en otros grupos de enfermedades muy complejas y que estamos muy esperanzados que en el futuro podremos tratar a los pacientes. Tenemos otra gran línea que es los tratamientos genéticos. Hay muchas enfermedades neurológicas que están marcadas genéticamente, como la enfermedad de Huntington o la atrofia muscular infantil, ¿no? Que es, por ejemplo, ya tiene un tratamiento específico y estamos cambiando la vida de nuestros pacientes, afortunadamente, o las citopatías mitocondriales, que es otra vía donde se está investigando muchísimo. Y luego tenemos muchas enfermedades autoinmunes puramente neurológicas o con manifestaciones neurológicas donde la inmunoterapia, que ha avanzado muchísimo en los últimos años, los está modificando. De tal manera que algo como podía ser inconcebible hace 20 años, y es que hiciéramos tratamientos monoclonales para la migraña, lo tenemos ahora mismo, lo estamos consiguiendo. Y así se está aplicando a muchísimos aspectos dentro de la neurología. Cuando uno mira y ve que hay más de 200 ensayos clínicos ahora mismo abiertos para la enfermedad de Alzheimer, se te pone una sonrisa y dices, aunque salga el 10%, el 5%, puede que cambiemos la vida de las personas que padecen la enfermedad en un futuro. La IA en neurología está impactando, pero es complejo, porque es una especialidad extremadamente compleja. A diferencia de otras, es muy difícil realmente el coger los datos de calidad y sacar unos resultados. El problema en neurología son los datos iniciales. Al ser tan compleja, tener datos sencillos y de calidad es muy difícil luego para sacar resultados. Pero, por ejemplo, en aspectos que influyen directamente en la neurología, como es la neuroimagen, la resonancia y el TAC, ahora mismo ya vienen las resonancias magnéticas con el software que te lo analiza desde un punto de vista, por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedades tan importantes y tan incapacitantes como la esclerosis múltiple. Ya viene el software dentro de la resonancia que nos va a ayudar muchísimo tanto a los radiólogos como a los neurólogos a la hora de hacer el diagnóstico. Quizá no en los grandes hospitales, pero a lo mejor sí en hospitales donde no tienen la posibilidad de tener un neuroradiólogo que se dedique específicamente, les va a facilitar el diagnóstico. También a la hora de hacer los ensayos clínicos. Y para nosotros, como es muy importante la formación del paciente, es decir, y de los familiares, porque son muy incapacitantes nuestras enfermedades, también los chatbots, etcétera, nos está ayudando en este sentido. Y luego tenemos, por otro lado, el cerebro, ¿no? El cerebro emociona a todo el mundo, de Elon Musk, prácticamente hasta el primer niño que nace en el mundo y abre sus ojos se sorprende por el cerebro. Es decir, todo el mundo es como el órgano maravilloso, la estructura más compleja del universo conocido, y al ser humano le gustan las cosas complejas. Entonces hace que mucho de toda la nueva tecnología se esté enfocando a crear
dispositivos pues para mejorar la memoria, etcétera, y ahí también tenemos que estar los neurólogos. Es muy complicado porque si no conoces bien el cerebro, y todavía no lo conocemos perfectamente, es muy difícil que estos dispositivos tengan una funcionalidad, pero ahora mismo lo estamos viendo. Personas que perdieron la visión y pueden volver a ver, o personas que le han amputado una pierna y gracias a las neuroprótesis pueden volver a andar, ¿no? Entonces esto es un camino, además que es exponencial, y ahí estamos también los neurólogos para colaborar.